Amados hermanos, vamos en este año, hermanos, a comenzar también un nuevo tema para sumarlos a los que hemos estado estudiando los últimos meses. Y el tema es conocido porque lo hemos ya referido también y lo resumimos en estos términos: visión, autoridad y poder. Hemos sido un pueblo bendecido porque hemos sido instruidos en la sana doctrina y seguimos siendo instruidos en la sana doctrina. Pero la doctrina no se trata solamente de tener algunos conceptos acerca de Dios, algunos conceptos acerca de la salvación y cosas así. La doctrina es enseñanza, y la enseñanza tiene el propósito de dirigirnos teniendo o conformando en nosotros una cosmovisión, de manera que tengamos una visión de la vida, no de algunos temas, no de lo que hace la iglesia institucionalmente, sino de la vida como tal, para vivirla delante de Dios. Además, comenzamos un año también nuevo y seguramente con muchos proyectos, con muchos anhelos también en la vida cada uno de nosotros. Como pueblo de Dios, por supuesto que también. Y en la medida de lo posible, hermanos, seremos o nos guiaremos por el libro de Deuteronomio, aunque hemos hecho muchas referencias a este libro cuando estudiamos el libro de Josué, por su cercanía y también por darnos el contexto para la misión desarrollada por Josué y en los años que él dirigió al pueblo del Señor. Nos dirigimos entonces, hermanos, al inicio de este nuevo año y también entonces a la aplicación en algunos puntos en nuestra vida como cristianos. Porque la doctrina está ahí y la aprendemos. Pero la doctrina, como he mencionado, tiene el propósito de darnos una visión correcta de todas las cosas. Según define Walters lo que es una cosmovisión, nos dice que es el conjunto de creencias fundamentales acerca de todas las cosas. Entonces, para eso es la doctrina, para eso la enseñanza de los fundamentos de lo que es la fe cristiana. Porque, como comentábamos en la escuela dominical, la fe cristiana no se circunscribe a las actividades eclesiásticas, ni tampoco a la devoción personal, sino que la fe cristiana tiene como propósito, porque es Dios el que lo está haciendo, de restaurar toda la vida para recuperar los principios en los cuales nuestro Señor los estableció desde el inicio. Y en ese punto, la vida del pacto o la vida en el contexto del pacto es importante. Estar en Cristo es estar en relación de pacto con Dios. Y el sello del pacto debe estar en cada una de las actividades que el Señor nos permite llevar a cabo. El pacto no es un concepto, el pacto es el fundamento que le da contexto a nuestra vida para que la desarrollemos. Y la historia que hemos leído en el pasaje, tanto en Génesis 15 como en el inicio de Deuteronomio, porque este inicio precisamente es el cumplimiento de la promesa dada a Abraham. Todos conocemos la historia del llamamiento de Abraham, como Dios fue por él hasta la tierra de los caldeos, a Ur particularmente, y lo llamó de allá diciéndole: ven, y yo te daré una tierra que fluye leche y miel. En ese punto, Abraham tomó sus cosas y siguió a Dios, a una tierra para él desconocida,
Y también, pues en un viaje un tanto solitario, aunque iba con todos los que le pertenecían, todos sus siervos, con su esposa. Pero en cierta manera era un viaje muy solitario, a un futuro incierto, a una tierra incierta para él, pero sabemos por qué, o que de esta manera Dios lo llamó. También sabemos de qué manera, o por qué más bien, haciendo alusión al propósito, para qué llamó Dios a Abraham. Y para qué llamó Dios a Abraham no es nuevo. Dios llamó a Abraham en el contexto de un llamamiento que está todavía mucho tiempo antes. El contexto del llamamiento de Abraham es el mismo inicio de las Escrituras, Génesis. Porque una mención breve de ese contexto. El ser humano no existe por casualidad. El ser humano que ha negado a Dios como el creador de todas las cosas es quien se mete en problemas para entender su existencia. Pero aquel que confiesa a Cristo con las Escrituras y por lo tanto confiesa a Dios, la Trinidad, como el origen de todas las cosas, como la confesión que nosotros hacemos en el credo apostólico, diciendo, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. No tenemos problema para hablar de nuestra identidad ni del propósito de la vida, porque estos se encuentran declarados ahí. Primero, nos dicen las Escrituras que Dios nos creó. No somos una casualidad, no somos el producto de la mera fortuna, sino que nuestra existencia se debe expresamente al deseo de Dios de crearnos. Y segundo, que el propósito para el cual Dios nos creó es darnos el lugar de administradores de la obra de sus manos, nombrarnos mayordomos de la creación. Este es el contexto de fondo para la historia que sigue, porque el hombre, habiendo sido creado por Dios y con este propósito, también fue llamado a asumir obedientemente y responder a Dios reconociendo dos cosas. Reconociendo que Dios es el soberano, que es su creador, y segundo, reconociéndose a sí mismo como siervo de ese Dios, como mayordomo de ese Dios. El hombre no fue creado una mera máquina, o no fue creado como el resto de las criaturas que lo que hacen es responder instintivamente. El hombre fue creado, y es el único que fue creado a imagen y semejanza de Dios. En esa capacidad de responder, porque es una criatura a quien Dios está llamando a entrar en comunión con Él, en una comunión de rendición voluntaria, como he dicho, en reconocimiento a ese señorío de Dios, el Creador, y en reconocimiento de su estatus, de Él mismo, del ser humano, de ser siervo de ese Dios. Pero nuestros primeros padres no respondieron como debieron responder. Nuestros primeros padres se rebelaron contra Dios. Nuestros primeros padres quisieron, instigados por la serpiente, ser ellos mismos la autoridad. No que hubiera otra autoridad, una autoridad superior, suprema sobre ellos, sino ellos mismos quisieron, en los términos que dice la Escritura, es ser como Dios. Quisieron ser dioses. Eso significa ser autónomos, ser su propia autoridad, ser su propia ley. En la versión moderna es mi vida y yo quiero y puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. No sabiendo
que esa elección, lejos de tener aquello que esperaban lograr, esa elección les llevaría a la miseria. Porque alejarse de Dios significa alejarse de su origen. Alejarse de Dios significa la pérdida de la verdad. Alejarse de Dios significa perder el significado de la existencia. Y esos son los problemas del hombre moderno. Esos son los problemas del hombre que ha negado a Dios, que se desentiende de su palabra. Y triste sería, cabe decir, el destino del hombre si no fuera por la intervención de Dios. Y entonces el capítulo 15 de Génesis, que es donde nos encontraremos ahí, nos coloca ante Dios y su misericordia. Porque Dios no nos permitió alejarnos de Él. Dios en su misericordia vino y llamó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, ahí en Génesis capítulo 3. Pero ahora lo hace con Abraham, en esos mismos términos y en ese contexto. Porque en Abraham Dios está haciendo una obra portentosa, una obra que tiene gran alcance. Por eso la historia de Abraham es el contexto para que entendamos lo que sucede después con la historia en Deuteronomio. Porque Deuteronomio menciona principios que son recordatorio para ese pueblo del pacto, cómo es que ha de vivir cuando toma posesión de la tierra con Josué, en esa tierra que Dios le ha prometido a Abraham. Desde estos capítulos. Cuando Dios le dice a Abraham, ven, sígueme, deja tu tierra, deja tu parentela, y yo te voy a llevar y te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Esa es la historia que se está desarrollando aquí. Pero particularmente es para el pueblo para el cual queremos enfocarnos. Porque la vida en esa relación con Dios es una vida que debe ser vivida en el contexto de ese pacto, que es un pacto todo abarcante. Un pacto que no deja absolutamente nada fuera de los términos en los cuales se establece. Lo mismo que es para la profesión de fe. Porque los que hemos confesado públicamente que Cristo es nuestro Señor y que hemos reconocido a Él como nuestro Señor y Salvador, lo estamos o lo hicimos en los mismos términos del pacto. De manera que la vida cristiana abarca toda nuestra existencia. No es la vida cristiana en alguna parte, en algún apartado de nuestra existencia, sino que le pertenecemos a Cristo en toda nuestro ser. Miremos a Abraham en el capítulo 15 de Génesis. Dice el versículo 1, después de estas cosas. ¿Qué cosas habían acontecido antes de este punto? Pues habían sucedido ya algunos momentos difíciles para Abraham. De repente Abraham lo encontramos titubeando un poco cuando Abraham llega a Canaán. Viene con la promesa de que el Señor le va a dar una tierra que fluye leche y miel. Pero parece que la realidad no es así. Porque Abraham va a experimentar escasez de alimento en esa tierra. Algo que va a hacer que Abraham se mueva y llegue a Egipto.
En Egipto implementa una estrategia de sobrevivencia. ¿Cuál es esa estrategia de sobrevivencia? Le dice a su esposa, vamos a decir que tú eres mi hermana y no mi esposa, porque si decimos que eres mi esposa, me dan cuello y entonces... ¿no? Entonces, entra ahí el plan de sobrevivencia. Finalmente miramos que Dios corrige esa actitud de Abraham. Después, hay un pleito entre él y su sobrino. Dios ha bendecido a Abraham y a Lot, y sus ganados han crecido. Sus pastores encuentran problemas entre ellos porque el alimento parece no ser suficiente. Ahí hay otra decisión que tomar. Y a Abraham no le toca la mejor parte, porque la mejor parte, sobre ella se aboraza Lot. Después, algunos reyes se unen, reyes cananeos, y secuestran a Lot, se llevan a Lot y a todos sus bienes. Y entonces Abraham, que no tenía preparación militar, que no tenía un ejército, pero que entra en este plan de salvar a su sobrino y salvar todo lo que con él estaba, es lo que acontece aquí. Como hemos visto, Dios le da el éxito en esa campaña a Abraham. Abraham recupera, no solo recupera los bienes, sino también trae muchas más cosas, y después el encuentro con Melquisedec. Bueno, en resumen, el capítulo 15 dice después de estas cosas. Aquí podemos mirar a Abraham planteándose, y esto es lo que va a suceder. Dios me trajo de tan lejos para traerme aquí, y estas son las cosas que van a estar aconteciendo. Mi vida va a estar en riesgo constantemente, la vida de los míos va a estar en riesgo constantemente. Ahí viene consoladoramente la palabra de Dios. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Algo muy simple, muy sencillo, pero de gran significado. No temas, Abraham. No de casualidad dice estas palabras, no temas. Por todo lo que había acontecido, por eso lo hemos citado, todos estos acontecimientos tenían a Abraham un tanto preocupado. Porque esto va a continuar, esto se va a volver a dar, esto se repetirá. Porque Abraham estaba llegando a una tierra no deshabitada. No estaba llegando a una tierra inhóspita, no estaba llegando a una tierra virgen. Era una tierra ya habitada, una tierra ya donde estaban establecidas naciones, tribus mucho más poderosas que él. Ante ellas, Abraham era un grupo de nómadas. Él iba con su familia. Humanamente hay razones para temer. Y en eso nos identificamos con Abraham. Quien haya pensado que la vida cristiana es un lecho sobre rosas, porque los evangelistas así le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y se acaban tus problemas, cree en el Señor Jesucristo y dejas de sufrir, cree en el Señor Jesucristo y vas a ser exitoso. Quien ha vivido la vida cristiana por lo menos algunos años sabe que eso no es así. Quien ha vivido la vida cristiana sabe que en cuanto dice yo soy de Cristo y quiere compartir el evangelio, en ese momento es señalado. En ese momento es discriminado. Incluso de los propios, porque incluso en su propia casa puede suceder eso. Y se ha planteado la pregunta ahí, ¿y esto es la vida cristiana? ¿De eso se trata? ¿Qué se habrían preguntado aquellos hermanos de los primeros siglos que por causa de Cristo los despidieron de su trabajo, que por causa de Cristo los despidieron de su puesto público donde estaban ejerciendo, porque muchos de los cristianos ejercían puestos públicos? ¿Qué pensarían aquellos cristianos que perdieron su casa, perdieron su tierra por causa del evangelio? ¿Que ese era el coste de seguir a Cristo?
Sin duda que hay razones humanas, somos seres humanos para temer. Pero en ese punto es cuando Dios dice, no temas. Es cuando Dios habla entonces y su palabra es consoladora porque te dice, no temas. Pero no suena eso, aquello que cuando nosotros vemos a alguien en aprietos, le decimos, échale ganas. No sé qué quiere decir eso. Échale ganas. Estás enfermo, estás en el lecho, échale ganas. ¿No? No tienes trabajo, tienes carencias, échale ganas. Con eso solucionamos todo. No es lo que Dios está diciendo, porque Dios está diciendo ahora, yo soy tu escudo. Yo soy el que te protege. Y ahí está la historia misma para corroborar eso. ¿Quién lo libró del rey de Egipto que estaba enojado porque lo engañó? Dios. ¿Quién le dio la capacidad, la fuerza para vencer a los reyes que habían capturado a su sobrino? Dios. Dios dice, yo soy tu escudo. Yo soy quien te protege. ¿Por qué? Porque eso es el compromiso de Dios en los términos del pacto. Yo voy a ser tu Dios y el Dios de tus hijos, y el de los hijos de tus hijos. En el pacto Dios se da a sí mismo. Yo voy a ser tuyo. Yo soy tu escudo y tu galardón es sobremanera grande. Yo soy tuyo. Dios viene y en su manifestación de misericordia, de gracia, dice, yo soy tuyo. Yo soy tu escudo, yo soy tu Dios. Por eso el salmista o los salmistas dirían después, Jehová es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué responde Abraham a esa manifestación de la gracia de Dios? Todavía se ve a sí mismo y su futuro. Todos luchamos contra el tiempo. Hoy iniciamos un año nuevo, pero nosotros somos viejos. Un año más viejos entrando a un año nuevo. ¿Y quién puede revertir el tiempo? Batallamos con el tiempo. Lo que ya no hicimos, no lo vamos a hacer. Los planes que teníamos y no hicimos en nuestra juventud, no las vamos a hacer en nuestra vejez. ¿Qué vamos a hacer? Abraham dice, Señor Jehová, ¿qué me darás así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Abraham está diciendo, Señor, mi futuro es terminar aquí. Un hombre de 75 años está diciendo a Dios, Señor, pues sí, ¿qué hombre de 75 años con su esposa de 75 años puede estar planeando tener hijos, instruir a sus hijos, enviarlos a la universidad? Si eso no lo hicieron cuando tenían 20 años, 30 años, a los 75 no los van a hacer. Y por eso Abraham dice, Señor, estoy al final. Y todo lo que tengo, todo lo que he hecho, ¿quién lo va a heredar? Este hombre, su siervo. Y hasta cierto reproche parece haber en las palabras del versículo 3. Mira que no me has dado
hijos. Para Abraham, el futuro no es muy promisorio. ¿Para quién de nosotros el futuro parece no ser promisorio? Porque si dice, si eso es seguir a Cristo, si eso es pertenecer al pacto, eso no está siendo como que muy positivo. Dios responde, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. No sé qué sintió Abraham, pero esas palabras debieron haberlo sacudido. Los pensamientos de Abraham están ahí. Me va a heredar mi siervo. Dios dice, no va a ser tu siervo, va a ser un hijo tuyo. Eso sacude al más fuerte. Pero eso es para enseñarnos que en el pacto Dios se entrega a nosotros y para nosotros como nuestro escudo, que en el pacto la vida es por fe. Que la vida en términos del pacto no es por lo que se ve, sino por aquello que Dios dice, por la palabra de Dios. Esas palabras que Dios le dio a Abraham no son promisorias en el 50%. Es decir, Dios no le está diciendo a Abraham, hay probabilidades. Porque Dios nunca habla de probabilidades. Dios nunca, sus promesas nunca están basadas en probabilidades. Nosotros somos los que hacemos promesas en ese sentido. Primero medimos nuestras fuerzas y después prometemos. Y a veces se nos va la boca antes que los pensamientos y prometemos, como dijo el poeta, lo que no será. Pero Dios nunca. Las promesas de Dios están garantizadas porque el que promete es el que hace. Y eso nos enseña otra parte del carácter de Dios, que Él es fiel. El Dios del pacto es fiel. Y eso es lo que promueve entonces la fe. La fe, hermanos, en el pacto es respuesta a la revelación de Dios. La fe no es algo abstracto. Por eso Pablo en Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que alimenta la fe? Lo que alimenta la fe es la palabra de Dios. Son las promesas de Dios. Las promesas que no dudamos porque Dios es fiel. Los únicos que dudan de las promesas de Dios son quienes no conocen la fidelidad de Dios. Esos son los que dudan. ¿Dios hará? Esa es la pregunta para los que dudan. Pero en este contexto, ¿qué es lo que dice Abraham? ¿O qué es lo que dice la Escritura de Abraham en el versículo 6? Y palabras que va a citar luego el apóstol Pablo. Le creyó Abraham a Jehová. Abraham no dice, siento como que sí, ¿no? Porque a veces subjetivamos la fe y lo volvemos una emoción, un sentimiento. Dice, yo siento que tengo mucha fe, dicen algunas personas, ¿no? Porque me siento, no sé cómo, entonces confunden eso con la fe. Pero Calvino dice, la fe es un conocimiento cierto y seguro de la voluntad de Dios. No es esa bolita que sube y que baja y ese calosfrío que te recorre la espalda no, eso es fe. La fe cristiana, esa fe es ese conocimiento cierto y seguro de la voluntad
de Dios que debes tener. Por eso es que la palabra de Dios no puede faltar. La palabra de Dios es el vínculo del pacto. Porque Dios nos habla y nosotros respondemos. Por eso la Escritura dice, le creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado. La pregunta es para nosotros, ¿le crees a Dios? Porque a veces nuestra conducta pareciera decir que no. No le creemos a Dios. ¿Por qué nuestra fe falla? Porque no le creemos a Dios. La historia que sigue, la historia del pueblo de Dios, ¿cuándo fracasa el pueblo de Israel? Cuando deja de creer en Dios, cuando deja de escuchar la palabra de Dios, cuando deja de fundamentarse en la palabra de Dios, es cuando el pueblo fracasa. En términos que lo dice el apóstol Pablo en Efesios es, contristáis el espíritu. Deja de escuchar la palabra, deja de leer la palabra, deja de ser edificado con la palabra y vas a decaer. En el lenguaje popular a veces decimos, ese hermano se enfrió. Y no es por el invierno, ni es porque está estirando la pata, sino es porque su ánimo cristiano decayó. ¿Y por qué decayó? Porque ha dejado de escuchar a Dios. El cristiano, en los términos del pacto, es aquel que escucha a Dios, es aquel que pone en primer lugar la palabra de Dios, es aquel que busca la voluntad de Dios. Por eso no podríamos llamarnos de Cristo si no hiciéramos esto, si no buscáramos su palabra, si no buscáramos su voluntad. Y por más difícil que nos parezca, como Abraham, tiene 75 años y van a pasar todavía 25 años y siendo casi de 100 años, va a hacerse otra vez la pregunta. ¿A hombre de 100 años le van a hacer hijo? Y eso nos lleva a un punto importante también, que es que Dios le dice a Abraham que la tierra que fluye leche y miel no va a ser suya, sino que van a pasar 400 años y que son sus descendientes, y ahí es donde entra Deuteronomio, porque ahí es donde sus descendientes ya están listos para entrar. Que Dios te diga que te ha llamado para hacer algo que tú no vas a ver, es un desafío para la fe. Porque nosotros solo nos empeñamos en obras de las cuales vamos a querer ver resultados porque queremos ser beneficiados por ellos. Cuando alguien nos invita a hacer algo, inmediatamente, ¿y qué gano yo? ¿Y qué obtengo yo? Queremos involucrarnos en trabajos de los cuales queremos disfrutar de sus frutos ya. Pero ¿qué tal de ser parte de una obra que Dios está llevando a cabo y que no dura 3 años, que no dura 5 años, que no trasciende, sino que trasciende los siglos? Porque saltamos hasta el versículo 16. Dice, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es decir, todavía no va a pasar, Abraham, lo que te dije. Todavía vas a ser un forastero en la tierra. Todavía algunos de tus descendientes van a ser forasteros en la tierra, van a ir algunos en Egipto y van a pasar 400 años. Señor, eso me lo hubieras dicho antes de salir de mi tierra, ¿no? 400 años.
hermanos, es que la obra que estamos haciendo, la obra del reino de Dios, trasciende los siglos. Los tiempos son de Dios y Dios hace las obras en los tiempos que Él ha marcado. A veces nos impacientamos porque no vemos culminados nuestros esfuerzos. Pero tengamos en cuenta que los esfuerzos que estamos haciendo, los frutos los verán nuestros hijos, y si no son nuestros hijos, serán los hijos de nuestros hijos, y si no, sus hijos. ¿Cuánto tiempo duraron en construirse esas grandes catedrales en Europa, por ejemplo? 10 años, 15 años. La catedral de Estrasburgo, que mencioné que recién se estrenó cuando estalló la Reforma, se construyó en 300 años. ¿Quién se pone a comenzar una obra que sabe que no va a terminar? ¿Quién se pone a trabajar en una obra, en edificar una obra que sabe que no va a haber concluida? ¿Por qué se involucraría en algo así? Solo por fe y convicción de que sabe lo que está haciendo. ¿Será que a lo mejor por eso no nos involucramos tanto en lo que nos han invitado hermanos a incursionar en formación de un partido político, de establecimiento de escuelas cristianas? Porque vemos el enorme esfuerzo que se requiere y pensamos que no lo vamos a ver nosotros. ¿Es que no hay fe? ¿Es que no hay convicción? Entonces es que no le has creído a Dios. Porque el que le cree a Dios, ¿qué dijo Pedro cuando el Señor le dice, echa tu red otra vez? Él dice, Señor, toda la noche la hemos echado y no hemos pescado, y ahora a ti se te ocurre que lo echemos otra vez. Pero todo desvelado y cansado, Pedro dice, pero Señor, porque tú lo has dicho, por tu palabra, echaremos otra vez la red. Y ahí está el resultado. Porque las obras del reino de Dios no son proyectos personales nuestros. Son proyectos de Dios. Por otra parte, aunque nos sintamos preparados, no estamos preparados. Simplemente pensemos, hermanos, aquí, si llega este hombre, Abraham, con su esposa, un montón de siervos, y dice, reclamo estas tierras como propiedad mía porque Dios me las dio. No tiene la capacidad de poder hacerlo. Porque eso implicaría entrar en guerra con las otras tribus, las otras naciones, las ciudades que ya están establecidas ahí. Él no lo va a poder hacer solo. Dios primero va a preparar a esta descendencia de Abraham, la va a formar y la va a forjar. Y cuando esté lista, entonces le lleva ahí y dice, ahora sí vas a tomar posesión. Como dice Deuteronomio 1:8, mira, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Entrad y poseed la tierra. Nosotros podemos sentirnos preparados, pero puede ser que no lo estemos, hermanos. Establecer un partido político cristiano requiere de cristianos convencidos y que den todo lo que eso requiera. Una universidad cristiana, una escuela cristiana requiere entrega, requiere sacrificio.
convicción. No es que lo vamos a hacer mañana. Hay que preparar el terreno antes. Y todas las cosas, hermanos, requerirán eso. Porque ahora cuando Israel va a entrar, es distinto. Ese pueblo que está ahí entrando a Canaán en Deuteronomio va a luchar, va a vencer. Pero así como avanza venciendo, así también hacia atrás comienza a levantar cultura. Se establecen familias, construyen casas, plantan huertos, cosechan, gobiernan, educan, porque eso es lo que viene después. Y la vida que se desglosa ahí es en términos del pacto. Dice el versículo 18, regresando a Génesis 15, después de todas estas palabras, en aquel día hizo Jehová pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Dios dice, te daré la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los calmoneos, de los heteos, de los fereceos, de los refaitas, de los amorreos, de los cananeos, de los gergeseos y los jebuseos. Abraham solito no habría podido tomar ni siquiera una de esas tierras. Pero Dios prepara a su pueblo para la tarea que viene adelante. ¿Para qué nos ha preparado Dios, hermanos, a nosotros? ¿30 años escuchando la palabra de Dios? ¿30 años escuchando la doctrina cristiana? ¿30 años preparándonos para seguir otros 30 años cómodamente? Para poseer la tierra. Ahora no están delante de nosotros los fereceos, heteos, gergeseos, cananeos, asmoneos y todos estos eos. Pero dijo el Señor Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Y esa tarea a desarrollar es una tarea que debemos desarrollar en el pacto. No hay una sola parte de nuestra existencia que quede fuera de esta pertenencia. Estamos aquí como cristianos, nos iremos como cristianos, llegaremos a casa como cristianos, nos dormiremos como cristianos, despertaremos mañana como cristianos, iremos a nuestras labores como cristianos y debemos ejercer aquello que ejerzamos como cristianos, poniendo el sello de nuestra pertenencia sobre cada una de esas labores para la gloria de Dios. Así que, hermanos, Dios prospere la obra de nuestras manos, dice el Salmo 67. En este año que comenzamos, para que comprendamos más nuestro deber, nuestra vocación en este mundo, en esta tierra que el Señor nos da. Les invito a que